Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo la reseña de un libro que disfruté bastante y que les quiero recomendar. Y el libro en cuestión es On Writing o Mientras escribo de Stephen King. Quiero decirles como dato curioso que este libro fue publicado en el año 2000 y que también fue publicado después de que King tuvo un accidente pues bastante fuerte y por esto se considera que esta obra es pues un poquito emocional y bastante significativa para él porque fue su primera obra después de esta pues cuestión tan fuerte en su vida. Y ahora sí, entrando directamente a la trama del libro, les puedo decir que el libro está dividido para mi perspectiva en dos grandes fracciones. En la primera parte vamos a ver mucho de la historia de King, es una especie de memoria, autobiografía, en donde él nos cuenta un poco de su vida y cómo fue que lentamente se empezó a interesar por las letras, por el horror, también cuáles fueron algunos aspectos importantes o situaciones importantes en su vida que lo llevaron a escribir lo que escribe y cómo escribe y pues básicamente contarnos un poquito de su vida y sus experiencias. Y por el otro lado, en la segunda mitad del libro tenemos un poco más de consejos prácticos de escritura, sobre todo, pues King se da un tiempo para contarnos cómo es que él escribe, cuáles son los aspectos que le parecen importantes y al mismo tiempo da pues bastantes tips y consejos para escritores, para gente que esté interesada en escribir y diría yo también que nos da una especie de oportunidad de entender cómo es que este autor tan prolífico pues crea sus obras. No les quiero contar muchísimo más del libro porque es bastante corto y creo que básicamente ya les dije los puntos principales. Lo que sí quiero contarles es qué fue lo que me gustó y lo que no me gustó mucho de este libro y debo decir que hubo bastantes, pero bastantes aspectos positivos. En realidad disfruté muchísimo el libro porque pues a mí me gusta mucho la prosa de King y siento que este libro no es una excepción a la regla. En general sigue teniendo bastante de su esencia, sobre todo en la primera parte del libro, pero pues en general a lo largo de todo este libro, novela, pues texto, como le quieran llamar. Y sobre todo, como les digo, en la primera parte, pues King nos narra bastante de su infancia, de su adolescencia, de su adultez temprana, por decirlo de alguna manera. Y es muy interesante ver cómo es que nos cuenta estos hechos de no ficción a su manera. Me gustó ver una parte bastante como cómica y sarcástica de King que no se aprecia tan regularmente en algunas de sus otras obras, pero que definitivamente es algo que creo que es muy intrínseco de él. Y pues todo eso me gustó bastante, disfruté muchísimo que nos contara un poquito también cómo es que se fue interesando en la literatura, cuáles fueron algunos de los libros que lo marcaron y también cómo es que empezó a escribir y a interesarse pues bastante en seguir escribiendo, seguir haciendo historias, seguir ideando y pues todas estas cuestiones, ¿no? Que lo llevaron a pues seguir escribiendo y a dedicarse por completo a la literatura. Y otra cosa que también me gustó es que nos habla un poquito de su familia, de su ambiente, de su entorno y también creo que esto pues nos puede ayudar a entender por qué de repente nos narra ciertas cosas de cierta manera o cuestiones así. Creo que este aspecto es también algo muy significativo para cualquier persona que le guste la obra de King porque pues nos permite conocer un poquito más del autor y de su vida y pues creo que es muy interesante no ver cómo es que esta vida pues en ocasiones se ve reflejada en su obra. Por otro lado, otra cosa que también me gustó mucho es que la segunda parte del libro siento que ofrece consejos bastante prácticos sobre escritura. A pesar de que por el momento yo no tengo pretensiones de escribir, ni soy una escritora empezando o cuestiones así, se me hizo muy interesante leer todos los aspectos que él menciona. Habla de muchísimas temáticas, pues obviamente empieza hablando en sí de la cuestión de escribir, lo que viene siendo pues cuidar la gramática, la estructura, la narrativa, habla un poco de simbolismos y de cómo crear personajes y darles suficiente caracterización, habla de ciertas cosas pues muy básicas como son los adjetivos, los pronombres, los verbos y cuestiones así, pero al mismo tiempo se enfoca no solo en lo que viene siendo la estructura de la novela, sino en otras cosas que lo rodean. Por ejemplo, en algunas ocasiones nos habla de cómo es que él recomienda que uno no se lance a escribir como tiempo completo hasta que uno tenga cierta, pues digamos que independencia económica o que no tengas la necesidad de tener un salario fijo porque tienes que mantener a una familia o te tienes que mantener a ti mismo o algo más.
Él siempre dice que es mejor empezar un poco así como hobby o empezar haciéndolo como un trabajo adicional no pagado, y a medida que ya vayas viendo que algo está funcionando y de repente empieces a recibir dinero, pues lentamente vayas dedicándole más tiempo a la escritura y menos a la otra cosa que hacías que tal vez no era lo que te apasiona por completo o lo que quieres hacer todo el día, pero siempre dice que hay que mantenerse un poco con los pies en la tierra y pues recordar que uno necesita dinero para pues tener un lugar para dormir, para comer y todas estas cuestiones básicas, que sé que en muchas ocasiones pues parecen cosas obvias, pero me gusta que se da el tiempo para mencionar esas cosas y sobre todo que también las va ligando con su experiencia propia. Nos cuenta cómo él empezó, creo que al inicio él trabajaba como maestro y lentamente fue pues empezando a escribir y también fue tomando un poco más de tiempo para escribir hasta que finalmente ya tuvo la independencia económica para dedicarse únicamente a esto. Además, nos habla bastante de la estructura de la novela, de algunas temáticas, de dónde pues es que él obtiene inspiración o qué es lo que se puede hacer para ser un poco más originales o para tener tu estilo propio. Y otra cosa que me gustó es que habla también bastante de cómo aceptar las críticas, hasta qué punto debes de pues trabajar solo y en qué momento debes de presentar tu manuscrito, tu texto, tu novela, tu boceto a alguien más. También da tips de cómo recibir críticas y cómo pues ver qué cosas sí debes de tomar de los demás y qué cosas tal vez pues tú debes de decidir por tu propia cuenta. Y creo que hace muy buen trabajo mencionándonos todos estos puntos. En algunos casos da ejemplos concretos, en algunas partes sí se toma el tiempo de mostrarnos, no sé, por ejemplo, varios textos y va haciendo mejoras o va haciendo comentarios sobre estos y te va dando tips de aquí pues ten cuidado con esto, mejor trata de reformular esto, escríbelo de alguna otra manera, usa otras palabras, etcétera. Entonces se me hizo un libro pues bastante completo, muy enriquecedor porque siento que da consejos prácticos, pero al mismo tiempo sí te da también una idea general de lo que viene siendo el oficio de la escritura, de todo lo que conlleva. Y otra cosa que también valoré mucho es que a pesar de que él te cuenta mucho de cómo es que él trabaja y cómo es que él cree que las cosas funcionan bien, pues da a entender que no todo tiene que ser como él lo hace, ¿no? Él te dice, yo hago esto y recomiendo esto, pero tú puedes hacerlo diferente, tú lo puedes hacer a distintas horas o de distinta manera, y también ofrece como ciertas opciones para personas que no sigan exactamente el patrón o lo que él prefiere, ¿no? Por estas razones, la verdad es que pues yo sí les recomiendo bastante el libro. Creo que está muy bien estructurado, como siempre tiene una prosa pues bastante interesante, es enganchante y también creo que pues ofrece muy buenas recomendaciones y muy buenos tips para muchas personas y sobre todo creo que nos permite conocer más sobre la forma de pensar y de ser de este autor tan conocido, tan querido y tan amado. Y en realidad no tengo ninguna cosa muy negativa que mencionar de este libro. Hay tal vez algunos fragmentos en donde siento que pudo haber profundizado más en algunas temáticas y algunos donde siento que tal vez dio un poquito de más información, pero en general no fue algo particularmente significativo. O sea, creo que hubo uno o dos pedazos en donde dije, ah, me hubiera gustado que hablara un poquito más sobre esto, pero en realidad creo que en conjunto disfruté bastante la obra, siento que da un panorama bastante completo sobre todo lo que es este oficio y también pues se mostró bastante honesto con nosotros, creo que sí logró mencionarnos bastante sobre su vida y sí pues llegamos a conocerlo un poco más, ¿no? Que es algo que me parece muy muy interesante. Y ya para terminar, solo me gustaría decirles a quién particularmente les recomiendo este libro. En general yo se lo recomiendo casi a cualquiera porque creo que es una lectura muy interesante, que vale la pena y que independientemente si te guste mucho el trabajo de King o no, creo que lo puedes disfrutar. Pero particularmente creo que si cumples con alguna de estas tres características, este libro puede gustarte bastante. Una es que seas pues ya algún fan o un amante de la literatura de este autor,
Creo que si has leído varios de sus libros y te han gustado en cierta medida, probablemente vas a disfrutar mucho leer este libro, tanto por la narrativa como por también la oportunidad que te da de conocer más sobre el autor y cómo es que va creando las historias. Por otro lado, también se lo recomendaría a escritores, a aspirantes de escritores, gente que tiene este deseo de escribir, que está pensando en que tiene un interés en esto y no sabe muy bien cómo, o buscan simplemente un poquito de consejos, porque creo que da en realidad bastantes consejos que les pueden servir, desde cómo escribir, cuándo, dónde, cómo tener tu espacio para que funcione mejor, organizarte para tener tiempos fijos y seguir produciendo, un poco de inspiración, habla también de gramática y muchas cuestiones así que creo que les podrían ser muy útiles y que creo que no caería mal escuchar o leer la perspectiva de un autor que tiene más de 60, 70, 80 libros publicados, ya no sé en cuántos va, pero definitivamente que tiene una cantidad extrema de libros producidos y vendidos, y pues definitivamente creo que es una opción que no se presenta todos los días y por esto vale la pena leerlo. Y ya por último se lo recomendaría a lectores en general que tengan un interés en conocer cómo es que se desarrollan ciertas historias. Obviamente no todos los autores van a funcionar como King, obviamente no van a tener las mismas formas de pensar y tal vez no van a seguir los mismos consejos que se dan aquí. Sin embargo, creo que el conocer un poquito de cómo es que un autor hace sus obras es algo bastante interesante, porque muchos de nosotros pues consumimos mucha literatura, pero no sabemos exactamente cómo es que llega a nuestras manos, cuál es el proceso creativo que está detrás y sobre todo el trabajo que está involucrado no solo en la cuestión de escritura, sino también de edición, de pues cuestiones de portada, de dinero, de cómo es que los autores pues van haciendo todas sus obras, cómo es que organizan sus ideas y pues todas estas cosas que pareciera que son sencillas, pero pues en realidad sí son algo que no conocemos a mucha profundidad, y este libro nos permite pues como que abrir esa puerta o esa ventana para ver cómo es que en realidad eso sucede. Y pues bueno, eso es todo lo que les quería mencionar de este libro. No quiero profundizar mucho porque creo que es un libro que vale la pena que lo lean. No es un libro muy largo y creo que podrían aprender bastante de él. Además de que es un libro que a mí personalmente me causó mucha gracia, sobre todo en su primera sección. De hecho, en mi video de top 10 de los libros que más me han hecho reír, este está en el top 5 porque de verdad es un libro que da bastante gracia. Y bueno, pues eso fue todo. Me encantaría que me cuenten qué opinan. ¿Han leído este libro? ¿Han leído libros parecidos? Por ejemplo, yo he leído el libro de Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa, que también es una joyita de libro, se los recomiendo muchísimo. Y me encantaría que me cuenten si ya han leído libros de King, qué les parecen, son fans de él. Y ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Aquí también les dejo una lista de algunos de los videos que he hecho hablando sobre libros de King, en caso de que estén interesados. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así fue, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos así relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.